Mis apreciados hermanos, amigos, queremos saludarle, el pastor Luis Eguiluz, con ustedes una vez más, en esta oportunidad trayendo la lección para esta semana, la lección 12 para el 21 de septiembre, que se titula Amar Misericordia. Ya nos acercamos a la última lección de este trimestre y estas lecciones están directamente relacionadas con nuestra forma de vivir como cristianos, nuestro trato hacia aquellos menos favorecidos o aquellos con los que tenemos ciertas diferencias, aquellos a quienes consideramos, entre comillas, nuestros enemigos, porque no deberíamos tener enemigos, pero el Señor quiere que cambiemos nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas y que podamos mostrar amor, pero un amor misericordioso, un amor compasivo, un amor que tenga que hacer el bien a los demás antes que cualquier otra cosa. El versículo para esta semana se encuentra en el Salmo 11, versículos 4 y 5. Dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Aquí nos llama a la reflexión con respecto a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con aquel que es la luz, que nos saca de las tinieblas para mostrar clemencia, misericordia y justicia. Y aquel que está del lado de Dios es lo que va a hacer así a su prójimo. Va a dar, va a compartir, va a amar y en todas las cosas que haga las va a realizar con justicia y con juicio. La Biblia muestra que Dios tiene interés hacia los pobres y hacia los oprimidos. Y también les hace un llamado. También los atrae hacia sí porque el Señor quiere que se salven. El Señor quiere que ellos formen parte de su pueblo, de los redimidos. Hoy en día nosotros nos damos cuenta que el mundo está siendo influenciado por Satanás para hacer daño, para destruir, para hacer sufrir a la humanidad. El enemigo está presentando por todos los medios influencias oscuras, malévolas, y entonces vemos pobreza, violencia, opresión, esclavitud, y se desarrollan a nuestro alrededor situaciones muy, pero muy lamentables, en donde se trata de sacar provecho de los demás. La codicia está reinando en el corazón de la gente hoy en día. Estas cosas son muy visibles. Estamos viendo que la gente no muestra amor hacia su prójimo. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Ir contra el mundo, ir contra Satanás, ir contra todas aquellas cosas que presenta el diario vivir como algo correcto. Pero más bien debemos ser compasivos, creativos, valientes. Debemos mostrar ante el mundo lo contrario, porque Dios es un Dios justo, es un Dios amoroso. Y cuando nosotros como hijos de Dios, como cristianos consagrados y entregados al Señor, obramos reflejando a Cristo, vamos a marcar la diferencia. Vamos a hacer ver al mundo que estamos mostrándoles las cualidades de un nuevo reino, del reino de Dios, en donde todo va a ser diferente, porque las cosas de este mundo no nos llevan a ningún lado, por el contrario, nos van a llevar a la destrucción. Así que el Señor quiere que nosotros pongamos en primer lugar las cosas del reino. Las prioridades del reino de Dios tienen que estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Jesús mismo dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Allí en Mateo capítulo 6, 25 hasta el 33 nos dice también que no debemos afanarnos por nada de lo que hay en este mundo, que nuestro cuerpo es más importante que lo material. Lo material viene y se va, pero nuestra salvación depende de nuestra entrega a Dios, de nuestra dependencia de Él, de nuestra unión a aquel que todo lo puede y que todo lo da. Mientras estemos en este mundo,
aunque pongamos a Dios en el primer lugar, tenemos también que lidiar con autoridades, con gobernantes, y debemos respetarlos, siempre y cuando no vayan contra los principios de Dios, contra la ley de Dios. Así que nuestra obediencia, nuestra lealtad en primer lugar es a Dios. Luego, en el ambiente en el que nos relacionamos, en el ambiente en el que vivimos, en el país donde estamos, tenemos que respetar las leyes, tenemos que cumplir las leyes y ordenanzas, como les digo, siempre y cuando no vayan a chocar contra los principios divinos. Así que el Señor nos dice, dad a César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios, pero Dios tiene que estar en primer lugar, Dios tiene que ser nuestra prioridad. La prioridad del cristiano es el reino de Dios. Y mientras nosotros pongamos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas el Señor va a hacer que sean llevaderas. El Señor nos va a ayudar a salir adelante. Así que tenemos que cuidar las líneas divisorias, tenemos que cuidar los márgenes, tenemos que cuidar los límites. Eh, Elena de White escribió en una oportunidad, cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera sean las consecuencias. O sea, no hay opción. Si somos cristianos, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y esa es la más grande prioridad del Hijo de Dios, del cristiano. La lección nos llama a vivir con un espíritu de compasión, un espíritu de búsqueda de la justicia social también, ¿no? Eh, Nosotros podemos hacer más para ayudar a los que sufren. Tal vez lo que estamos haciendo hasta ahora es muy poco, pero nosotros podemos marcar la diferencia. Nosotros podemos responder a ese llamado de necesidad y no quedarnos de brazos cruzados observando cómo los demás ayudan mientras que nosotros, que hemos sido llamados por Dios para ser las manos del Señor, nos quedemos sin hacer nada. Así que cuando nosotros reconozcamos el sufrimiento de los demás, cuando nosotros empaticemos con el dolor de los demás, tenemos que movernos, tenemos que entrar en acción. La compasión es el primer paso hacia la acción de un cristiano. Pero para esto, en primer lugar, hay que reconocer, hay que empatizar con el dolor de los que sufren y dejarnos mover por el Espíritu Santo. Debe haber en nosotros una acción hacia la compasión. Cansémonos de ser compasivos, desgastémonos en esta idea de empatía, de ayuda, de apoyo. Cansémonos de hacer el bien. No quedemos rezagados, no nos quedemos a un lado. Tal vez muchas veces queremos ayudar, queremos hacer muchas cosas, pero no estamos completamente informados. Tal vez no tenemos el conocimiento necesario y a veces con buenas intenciones, tratando de hacer algo, hacemos más mal que bien. Por eso es importante educarnos, es importante que conozcamos lo que vamos a hacer, ser entrenados para ayudar, ser entrenados para hacer las cosas de la mejor manera. No es excusa decir, no, pues yo no sé cómo hacer esto o lo otro y quedarnos sin hacer nada. Lo mejor es buscar la forma de ayudar, la forma de saber lo que tenemos que hacer para el momento cuando venga alguna necesidad, estemos listos. Otro aspecto importante es la oración. No debemos dejar de orar, no debemos bajar la guardia en la oración. La oración no debe ser solamente una mera repetición de una frase, debe ser algo práctico, algo relacional, algo eh, 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 que nos lleve y que nos mueva a una vida de dependencia de Dios. La oración es práctica, la oración es una realidad para el Hijo de Dios. Tenemos que orar por los necesitados, por los oprimidos, tenemos que orar por aquellos que sufren. Para orar tenemos que estar conectados con el Señor. Tenemos que pedirle al Señor ayuda, luz, que nos ilumine, dirección,
que el Señor pueda mostrarnos cuál es el consejo divino para determinada situación. Y también, por otro lado, las expectativas. Es importante tener expectativas adecuadas. Hoy en día las situaciones son muy complejas en los aspectos sociales, políticos y hasta personales. Así que nuestro deseo debiera ser ofrecer opciones y oportunidades que las personas posiblemente no las hayan tenido de una u otra forma. Esas oportunidades deben estar disponibles. Debemos respetar las decisiones de los demás. Las expectativas siempre deben estar en armonía con la generosidad del individuo, no crear falsas expectativas. Tenemos que poner nuestra fe en acción. Tenemos que buscar la ayuda apropiada en el momento apropiado, pero no dudar. No pensemos que no se puede ayudar, que no podemos hacer las cosas. Dios está dispuesto a darnos, tenemos que dar el primer paso de fe. Si nuestra fe es débil, va a ser como la ola del mar. Nuestra fe tiene que ser firme, nuestra fe tiene que ser decidida. Y especialmente cuando se trata de ayudar a los demás, de mostrar compasión a nuestro prójimo. Ahora, el mostrar compasión tiene que venir de lo profundo de nuestro corazón. Y eso tiene como consecuencia una respuesta, ¿no? Tiene que haber en el corazón humano la disposición de dar. Dios nos muestra lo que es generosidad al grado sumo. Él estuvo dispuesto a dar siempre y Él ama al dador alegre. Él ama al que da con alegría, con corazón sincero. ¿Por qué? Porque ha aprendido del Dios dador, del Dios generoso, aquel que estuvo dispuesto a dar hasta a su Hijo unigénito y el que estuvo dispuesto a entregarse por la humanidad caída. Así que la generosidad es una actitud hacia la vida, es una respuesta del amor de Dios para beneficio de aquellos menos favorecidos, aquellos que están pasando por situaciones extremas o por situaciones de carencia, de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, de falta de medios. El mundo hoy en día no se preocupa tanto por lo de los demás. Primero está centrado en el yo, en la satisfacción personal, en buscar sus propias necesidades, en aliviar sus gustos o satisfacer sus pasiones. Entonces, hoy en día estamos centrados en el yo. Nuestra sociedad es muy egoísta y muy egocéntrica, hasta ególatra, podríamos decir. Está siempre poniéndose en primer lugar en medio de todo y se despreocupa de aquellos que sufren. Estamos más dispuestos a dar por levantar un edificio, por levantar una obra arquitectónica, que dar para que coman los que están muriendo de hambre. A ese punto hemos llegado. Poner a Dios en primer lugar es dejar que el Señor actúe en nuestra vida, obre en nuestro ser. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, entonces el Señor nos va a motivar a poner a nuestro prójimo en segundo lugar. Y luego ya el yo. Los judíos tienen eh, por norma general poner a Dios siempre en primer lugar. Hasta cuando leemos textos como amarás al Señor tu Dios, es ponerlo en primer lugar. Y a tu prójimo ponerlo en segundo lugar. Como a ti mismo, ponerlo en tercer lugar. De esta manera vemos que el ser humano, al ponerse en último lugar, está reconociendo a Dios como el Todopoderoso, al prójimo como aquellos por quienes nosotros tenemos que trabajar para su salvación. Entonces el Señor va a bendecirnos por actuar de esta forma. Así que es importante dar, ¿no? Es importante estar dispuestos a compartir. Pero generosidad es mucho más que dar. Generosidad es estar dispuesto a entregarnos nosotros por los demás. Ser generoso es mucho más valioso que cualquier donación,
Porque hay personas que dan donaciones, pero no es porque haya generosidad, sino es porque quieren sacar provecho o quieren realizar eh, una acción de donación para recibir algo a cambio. Y a veces algunos lo hacen de una manera de encubrir algo, ¿no? Como crear eh, una institución, una fundación para poder utilizar ciertos fondos que de otra manera se irían. Así que no siempre hay una relación directa entre dar y generosidad. Ser generoso es más valioso que cualquier donación. Tenemos que motivar esa donación por amor, no por interés. La lección de esta semana también nos muestra la importancia de trabajar por la paz. El Señor nos ha llevado a nosotros en este mundo de dificultad, de conflicto, este mundo que se va a pedazos, que se destruye, se autodestruye, que los moradores de esta tierra están en conflicto, están en guerra, están en pleitos por querer tener control, por querer tener más posesiones, por querer tener un puesto mejor. Entonces se está perdiendo la paz en el mundo. Y el Señor nos dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. Y nosotros, hijos de Dios, cristianos, personas que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor, hemos sido llamados también a ser pacificadores. En un mundo donde las señales nos indican que las guerras y los rumores de guerras están aumentando, donde hay cada vez más conflicto, más matanza, donde vemos que están las personas perdiendo su capacidad de juicio y razón, están matando por gusto, están dejándose llevar por instintos. Entonces, el Señor nos llama a tener una misión embajadora. Somos embajadores de la paz, somos embajadores de reconciliación, porque para eso el Señor nos ha llamado. Vivimos en un mundo muy, pero muy convulsionado. Y cada vez que hay conflictos, sean internacionales o sean locales o sean familiares, siempre dejan cicatrices. Y esas cicatrices son difíciles de curar, dejan una marca profunda. Y esas marcas son las que muchas veces causan traumas en nuestras vidas. Y cuando aceptamos a Jesús, a veces es difícil perdonar, es difícil curar, no es imposible. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, puede hacernos diferentes, puede transformarnos, pero tenemos que hacer una obra más dura, más consistente. Así que tampoco debemos nosotros ser parte del problema. No podemos ser promotores de discordia, no podemos estar llevando y trayendo cosas que puedan hacer daño a los demás. Debemos dejar de estar en chismes, debemos dejar de estar en conflictos, debemos dejar de estar llevando cosas que causen división y problemas en el ambiente cristiano. Tenemos que ser aquellos más bien que llevan buenas nuevas. Son hermosos los pies del que trae buenas nuevas, dice el profeta Isaías. ¿Estamos trayendo buenas nuevas o estamos llevando chismes? Estamos llevando división, estamos llevando eh, dolor y malestar a otros lugares. El que está en armonía con Dios siempre va a transmitir una influencia bendita, siempre va a ser un instrumento de cambio, de paz, de amor. El espíritu de paz se va a sentar como rocío sobre los corazones cansados y atribulados por las luchas de este mundo. El Señor nos ha llamado a ser instrumentos de paz, mediadores, embajadores de reconciliación en favor de los demás. Tenemos que transmitir esta influencia bendita. Tenemos que ser instrumentos de paz. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que mostrar que Dios está en nosotros y que su paz es la paz que Él nos ha dejado, que ha dejado este mundo para que sea reflejada y mostrada a través de los hijos de paz. El Señor también nos llama a ser la voz de aquellos que no tienen voz. Hoy en día tenemos que reconocer que hay mucha necesidad de ayudar a aquellos que están sufriendo. Hay tiempo para todo, ya el sabio Salomón dijo, hay tiempo de callar y tiempo de hablar, pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces estamos callando más
y estamos hablando menos. Y no es justo que nosotros callemos cuando tenemos que hablar. Hoy en día la iglesia está sufriendo porque a veces se ha quedado callada y el exceso de silencio también es un pecado. Cuando nosotros no respondemos a las necesidades de los sufrientes y nos quedamos callados, cuando nos hacemos de la vista gorda y las situaciones que están sucediendo a nuestro lado, delante de nosotros, y no decimos nada, somos participantes, somos cómplices. Así que tenemos que ser la voz de aquellos que están menos favorecidos. Tenemos nosotros que aprender a representarlos, a apoyarlos. No debemos permitir el abuso, no debemos dejar que la injusticia tome control. Debemos ser sensibles a las necesidades de los demás, no debemos formar parte del mal que rodea este mundo. No debemos caer en la hipocresía, no debemos quedarnos callados, debemos clamar, debemos hablar, debemos levantar nuestra voz de protesta porque se está tratando mal a los menores o están vendiéndose a los jóvenes o están abusando de las mujeres o maltratándolas o hay mucho feminicidio. Todas estas cosas están comenzando a aumentar y si la población se queda callada, se convierte en cómplice también de todas estas cosas. Los profetas levantaban la voz, los profetas clamaban, los profetas decían las cosas cuando se estaban haciendo mal. Y nosotros hemos sido llamados por el Señor a velar, a apoyar a todos aquellos que están en una situación eh, muy deficiente o muy inferior, especialmente los pobres, los menos valorados, los menos amados. Tenemos nosotros que abogar por un trato justo hacia los pobres, levantar nuestra voz por aquellos que no tienen voz y también a aquellos que privan de sus derechos a los pobres. Tenemos que ir contra ellos y tenemos que participar con Dios en hacer justicia por los pobres. Pero tenemos que hacerlo de una manera correcta, canalizado. Como mencionaba hace un momento, respetando las autoridades, respetando los medios, los canales y todas aquellas cosas que en nuestra democracia se permiten. Y hacerlo de esa forma, vamos a tener un espacio donde podamos ser escuchados y de esta manera también pueda ser levantada la voz y ayudar a aquellos que están en necesidad. En resumen, va a haber un cambio poderoso, va a haber una transformación cuando con nosotros comencemos a practicar y pongamos en práctica los principios de la regla de oro. Si queremos que haya un reavivamiento, tiene que empezar en mí. Si queremos que haya un cambio, tiene que empezar en mí. Cuando nosotros pongamos de manera personal en práctica los principios de la regla de oro, los principios bíblicos, el amor de Dios, la compasión que tuvo Jesús por los demás, también debe emanar de nuestro corazón ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Allí va a comenzar a haber un cambio. Nosotros tenemos que reflejar la misericordia de Dios. La palabra misericordia en hebreo es hesed, que significa amor leal o bondad amorosa. Y en griego es eleo, que significa tener una profunda preocupación por el bien de los demás. O sea, este término nos muestra que la misericordia no es otra cosa que la manifestación del amor a los demás. Es poner en práctica el amor de Dios. Cuando nosotros ponemos en práctica, cuando nosotros aprendemos a ser buenos con los demás, estamos siendo misericordiosos. Y el Señor una y otra vez lo repite. Dice, debemos hacer justicia y amar misericordia. Miqueas 6:8, por ejemplo. Cuando nosotros demostramos en actos de misericordia la equidad, la compasión y la justicia, estamos mostrando que Dios está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, entonces no podemos ocultarlo. Se va a notar. Henry Drummond dijo en cierta oportunidad, la tendencia de las religiones de todos los tiempos ha sido preocuparse más por la religión que por la humanidad. Pero Cristo se preocupó más por la humanidad que por la religión. En realidad,
Su preocupación por la humanidad fue tan principal como mostrar una expresión de su religión. O sea, la religión de Cristo era preocuparse por la humanidad. Y nosotros no debemos preocuparnos tanto por las formas, no debemos preocuparnos tanto por el qué dirán. Tenemos que preocuparnos más por las personas, por la humanidad, por el que sufre. El Señor nos va a ayudar a que esto sea una realidad. El Señor nos va a ayudar a que podamos no solamente dar de comer al que está hambriento, sino enseñarle a cómo ganarse el pan. El Señor nos va a mostrar también cómo canalizar las ayudas, no esperar solamente que las instituciones ayuden, sino nosotros de manera personal, de manera individual, tenemos que aprender también a ser compasivos y misericordiosos, que la compasión y la misericordia no sea institucionalizada, sino sea una respuesta del corazón amante de aquel que ha aceptado a Dios y que quiere ver en su prójimo una muestra de lo que el Señor dijo. Lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Que el Señor nos bendiga en esta semana y nos preparemos para la última lección de la semana que viene, una comunidad de siervos. Señor te bendiga.